Buenas noches, chicos. Continuando con nuestras lecturas para un buen descanso y un buen dormir. En la noche de hoy vamos a continuar con La Vuelta al Mundo en 80 días. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video y dejar en la casilla de comentarios cualquier sugerencia de lectura que les gustaría que leyera para cada uno de ustedes. Capítulo 6. He aquí las circunstancias que ocasionaron el envío del despacho concerniente al señor Phileas Fogg. El miércoles 9 de octubre se aguardaba para las 11 de la mañana en Suez el paquebote Mongolia de la Compañía Peninsular y Oriental, vapor de hierro de hélice y entrepuente, que desplazaba 2.800 toneladas y poseía una fuerza nominal de 500 caballos. El Mongolia hacía sus viajes con regularidad desde Brindisi a Bombay por el canal del Suez. Era uno de los de mayor velocidad de la compañía, habiendo sobrepujado siempre la marcha reglamentaria de 10 millas por hora entre Brindisi y Suez, y de 9 millas 53 centésimas entre Suez y Bombay. Aguardando la llegada del Mongolia, dos hombres se paseaban en el muelle en medio de la multitud de indígenas y de extranjeros que afluyen a aquella ciudad, antes Pichorrio, y cuyo porvenir ha quedado asegurado por la grandiosa obra del señor Lesseps. Uno de esos hombres era el agente consular del Reino Unido, establecido en Suez, quien, a despecho de los desgraciados pronósticos del gobierno británico y de las siniestras predicciones del ingenioso Stephenson, veía llegar todos los días navíos ingleses que atravesaban el canal, abreviando así en la mitad el antiguo camino de Inglaterra a las Indias por el Cabo de Buena Esperanza. El otro era un hombrecillo flaco de aspecto bastante inteligente, nervioso, que contraía con notable persistencia los músculos de sus párpados. A través de estos brillaba una mirada viva, pero cuyo ardor sabía amortiguar a voluntad. En aquel momento descubría cierta impaciencia, yendo, viniendo y no pudiendo estarse quieto. Aquel hombre se llamaba Fix, y era uno de aquellos detectives ingleses que habían sido enviados a diferentes puertos después del robo perpetrado en el Banco de Inglaterra. Debía este Fix vigilar con el mayor cuidado a todos los viajeros que tomasen el camino de Suez, y si uno de ellos parecía sospechoso, seguirlo y aguardar un mandato de prisión. Precisamente hacía 2 días que Fix había recibido del director de la Policía Metropolitana la seña del presunto autor del robo, o sea, de aquel personaje bien portado que había sido observado en la sala de pagos del banco. El detective, engolosinado sin duda por la fuerte prima prometida en caso de éxito, aguardaba con impaciencia fácil de comprender la llegada del Mongolia. ¿Y de sí, señor cónsul? Preguntó por 10ª vez, que ese buque no puede tardar. No, señor Fix, respondió el cónsul. Ha sido visto ayer a la altura de Port Said, y los 170 kilómetros del canal no son nada para un andador como ese. Os repito que el Mongolia ha ganado siempre la prima de 25 libras que el gobierno concede por cada adelanto de 24 horas sobre el tiempo reglamentario. ¿Viene directamente de Brindisi?, preguntó Fix. Del mismo Brindisi, donde toma el correo de las Indias y de donde ha salido el sábado a las 5 de la tarde. Tened paciencia, pues, porque no puede tardar en llegar.
olfato y ese olfato es un sentido especial nuestro, al cual concurren el oído, la vista y el olor. He agarrado durante mi vida a más de uno de esos caballeros y con tal que mi ladrón esté a bordo os respondo que no se me irá de las manos. Lo deseo, señor Fix, porque se trata de un robo importante. Un robo soberbio, respondió el agente entusiasmado. 55.000 libras. No siempre tenemos semejantes ocasiones. Los ladrones se van haciendo muy mezquinos, la raza de los Shepherd se va extinguiendo. Ahora se hacen ahorcar tan solo por algunos chelines. Señor Fix, respondió el cónsul, habláis de tal manera que os deseo ardientemente buen éxito, pero os repito, logro difícil en las condiciones en que os encontráis. Sabéis que con las señas que habéis recibido, ese ladrón se parece absolutamente a un hombre de bien. Señor cónsul, respondió dogmáticamente el inspector de policía, los grandes ladrones se parecen siempre a los hombres de bien. Ya comprenderéis que los que tienen traza de bribones no tienen más que un recurso, que es el de ser probos, sin lo cual serían presos con facilidad. Las fisonomías honradas son las que con más frecuencia hay que desenmascarar. Convengo en que este trabajo es dificultoso, siendo más bien hijo del arte que del oficio. Entre tanto, el muelle se va animando poco a poco. Marineros de diversas nacionalidades, comerciantes, corredores, mozos de cordel y felas afluían allí para esperar la llegada del vapor, que no debía estar muy lejos. El tiempo era bastante hermoso, pero el aire frío a consecuencia del viento que soplaba del este. Algunos minaretes destacaban sobre la población bajo los pálidos rayos del sol. Hacia el sur se prolongaba una escollera de 2000 metros, cual un brazo sobre la rada del Suez. Por la superficie del Mar Rojo circulaban varias lanchas pescadoras o de cabotaje, algunas de las cuales habían conservado el elegante galivo de la galera antigua. Mientras andaba por entre toda aquella gente, Fix, por hábito de su profesión, estudiaba con rápida mirada el semblante de los transeúntes. Eran entonces las 10:30. Pero no acabará de llegar ese vapor, exclamó al oír dar la hora en el reloj del puerto. Ya no puede estar lejos, respondió el cónsul. ¿Cuánto tiempo ha de estacionarse en Suez?, preguntó Fix. 4 horas el tiempo de embarcar su carbón. De Suez a Adén, a la orilla del Mar Rojo, hay 1310 millas y necesita proveerse de combustible. Y de Suez se marcha directamente a Bombay, directamente y sin descarga. Pues bien, dijo Fix, si el ladrón ha tomado pasaje en ese buque, tendrá el plan de desembarcar en Suez, a fin de llegar por otra vía a las posesiones holandesas o francesas de Asia. Bien debe saber que no estaría seguro en la India, que es tierra inglesa. A no ser que sea muy entendido, respondió el cónsul, porque ya sabéis que un criminal inglés siempre está mejor escondido en Londres que en el extranjero. Después de esta reflexión, que dio mucho que pensar a la gente, el cónsul regresó a su despacho, situado allí cerca. El inspector de policía se quedó solo, entregado a una impaciencia nerviosa y con el extraño presentimiento de que el ladrón debía estar a bordo del Mongolia. Y en verdad, si el tunante había salido de Inglaterra con intención de irse al Nuevo Mundo, debía haber obtenido la preferencia del camino de la India, menos vigilado o más difícil de vigilar que el Atlántico. Fix no estuvo mucho tiempo entregado a sus reflexiones, porque la llegada del vapor fue anunciada por algunos silbidos. Todo el tropel de ganapanes y de felas se precipitó sobre el muelle en tumulto, algo inquietante para los miembros y trajes de los pasajeros. Se destacaron de la orilla unos 10 faluchos para ir al encuentro del Mongolia. Pronto se percibió el gigantesco casco de este buque que pasaba entre los marenes del canal y daban las 11 cuando vino a atracar en la rada. Mientras que el vapor se desprendía con estrepitoso ruido por los tubos de escape de la máquina. Eran los pasajeros bastante numerosos a bordo. Algunos se quedaron en el entrepuente contemplando el pintoresco panorama de la ciudad, pero la mayor parte desembarcaron en lanchas que se habían arrimado al Mongolia. Fix examinaba escrupulosamente a todos los que desembarcaban. En aquel
y vuestro amo se ha quedado a bordo, pero repuso el agente, es necesario que se presente en persona en el despacho del consulado a fin de identificarlo. Y eso es necesario, indispensable. ¿Y a dónde está la oficina? Allí, en la esquina de la plaza, respondió el inspector, indicando una casa que distaba unos 200 pasos. Entonces voy a buscar a mi amo, que no tendrá mucho gusto en molestarse. Después de esto, el pasajero saludó a Fix y se volvió a bordo del vapor. Capítulo 7. El inspector volvió al muelle y se dirigió con celeridad al despacho del cónsul. Enseguida, por petición suya urgente, fue introducido a la presencia de dicho funcionario. Señor cónsul, le dijo sin más preámbulo, tengo poderosas presunciones para creer que nuestro hombre ha tomado pasaje a bordo del Mongolia. Y Fix refirió lo que había pasado entre el criado y él con motivo del pasaporte. Bien, señor Fix, respondió el cónsul. No sentiría ver el rostro de ese bribón, pero tal vez no se presentara si es que lo suponéis. Un ladrón no procura dejar detrás de sí rastros de su paso, sobre todo no siendo obligatoria la formalidad del pasaporte. Señor cónsul, respondió el agente, si como debemos suponerlo es hombre entendido, vendrá a hacer visar su pasaporte. Sí, los pasaportes nunca sirven más que para molestar a los hombres de bien y facilitar la fuga de los tunantes. Os aseguro que ese estará en regla, pero espero que no lo viséis. ¿Y por qué no? Si el pasaporte es regular, respondió el cónsul, no tengo derecho a negarme a avisarlo. Sin embargo, señor cónsul, será necesario que yo detenga aquí a ese hombre hasta haber recibido de Londres un mandato de prisión. Ah, eso es cuenta vuestra, señor Fix, respondió el cónsul, pero yo no puedo. El cónsul no terminó su frase. En aquel momento llamaban a la puerta de su gabinete y el ordenanza de la oficina introducía a dos extranjeros, uno de los cuales era precisamente el criado que había conversado con el agente de policía. Era efectivamente amo y criado. El primero sacó el pasaporte rogando lacónicamente al cónsul que se sirviera a avisarlo. Tomó el documento y lo leyó atentamente mientras Fix, en un rincón del gabinete, observaba o más bien devoraba al extranjero con sus ojos. Cuando el cónsul terminó su lectura, dijo: «Sois Phileas Fogg, Esquire». «Sí, señor», respondió el gentleman. «¿Y ese hombre es vuestro criado?» «Sí, un francés llamado Picaporte». «¿Venís de Londres?» «Sí». «¿Y vais a dónde?» «A Bombay». «Bien. Ya sabéis que la formalidad del visado no es necesaria y que ya no exigimos la presentación del pasaporte». «Ya lo sé, señor», respondió Phileas Fogg, «pero deseo conste mi paso por Suez». «Como gustéis», y el cónsul, después de haber firmado y fechado el pasaporte, lo selló. Mr. Fogg pagó los derechos y después de haber saludado con frialdad salió seguido de su criado. «¿Y bien?», preguntó el inspector. «Y bien», respondió el cónsul, «tiene trazas de un perfecto hombre de bien». «Posible», respondió Fix, «pero no se trata de esto. ¿No os parece, señor cónsul, que ese flemático caballero se parece rasgo por rasgo al ladrón cuyas señas tengo?» «Convengo en ello, pero ya sabéis todas las señas». «Ya estoy harto de saberlo», respondió Fix. «El criado me parece menos impenetrable que el amo. Además es francés y no podrá contenerse de hablar. Hasta luego, señor cónsul». Dicho esto, la gente salió y se fue en busca de Picaporte. Entretanto, Mr. Fogg, después de salir de la casa consular, se había dirigido al muelle. Allí dio algunas órdenes al criado y después embarcó en una lancha, volvió a bordo del Mongolia y se metió en su camarote. Tomó allí su libro de anotaciones, que llevaba los siguientes apuntes: salida de Londres el miércoles 2 de octubre a las 8:45 de la tarde. Llegada a París el jueves 3 de octubre a las 7:20 de la mañana. Llegada por Monte-Cenis a Turín el viernes 4 de octubre a las 6:35 de la mañana. Salida de Turín el viernes a las 7:20 de la mañana. Llegada a Brindisi el sábado 5 de octubre a las 4 de la tarde. Embarcado en el Mongolia el sábado a las 5 de la tarde. Llegada a Suez el miércoles 9 a las 11 de la mañana. Total de horas transcurridas: 158:30, o sea, 6 días y medio. Mr. Fogg escribió estas fechas en un itinerario dispuesto por columnas que indicaba desde el 2 de octubre hasta el 21 de diciembre. El día de la semana, el del mes, las llegadas reglamentarias y las efectivas en cada punto principal: París, Brindisi, Suez, Bombay, Calcuta, Singapur, Hong Kong, Yokohama, San
8. Fix había tropezado en pocos instantes con Picaporte, que todo lo examinaba y miraba, no creyéndose obligado a no hacerlo. Pues bien, amigo mío, le dijo Fix saliéndole al encuentro, ¿habéis visado el pasaporte? Ah, sois vos, respondió el francés, muchas gracias, estamos perfectamente en regla. ¿Y os estáis enterado del país? Sí, pero andamos tan aprisa que me parece viajar en sueños. Es cierto que estamos en Suez, en Egipto perfectamente, y en África, repitió Picaporte. No puedo creerlo. Figuraos, caballero, que yo imaginaba no ir más lejos de París y me he tenido que contentar con ver esa famosa capital. Desde las 7:20 de la mañana hasta las 8:40 entre la estación del norte y la de Lyon, a través de los cristales de un coche y lloviendo a chaparrones. Lo siento, me hubiera gustado volver a ver el cementerio del Père Lachaise y el circo de los Campos Elíseos. ¿Con qué tanta prisa tenéis?, preguntó el inspector de policía. Yo no, pero sí mi amo. A propósito, tengo que comprar calcetines y camisas. Nos hemos marchado sin equipaje, tan solo con un saco de noche. Voy a llevarlos a un bazar donde encontraréis todo lo que necesitéis. Sois bien complaciente, respondió Picaporte, y ambos echaron a andar. Picaporte no cesaba de charlar, sobre todo es menester no faltar para la hora de salida del buque. Aún tenéis tiempo, respondió Fix, no son más de las 12. Picaporte sacó un gran reloj. Las 12, vaya, si no son más que las 9:52. Vuestro reloj atrasa, respondió Fix. Mi reloj, un reloj de familia que procede de mi bisabuelo. No discrepa ni 5 minutos al año, es un verdadero cronómetro. Y yo veo lo que es, respondió Fix. Habéis conservado la hora de Londres, que va atrasada unas 2 horas con la del Suez. Es preciso cuidar de poner vuestro reloj con el de mediodía de cada país. Yo a tocar mi reloj, exclamó Picaporte, jamás, entonces no marchará con el sol. Peor para el sol, caballero, no será el quien tenga razón. Y el buen muchacho se metió el reloj en el bolsillo con soberbio ademán. Algunos instantes después Fix le decía: ¿con qué habéis salido de Londres con precipitación? Ya lo creo. El miércoles último a las 8 de la noche Mr. Fogg, contra su costumbre, volvió de su círculo, y 3/4 de hora después nos habíamos marchado. ¿Pero a dónde va vuestro amo? Siempre adelante, está dando la vuelta al mundo. La vuelta al mundo, exclamó Fix. Sí, señor, en 80 días. Dice que es una apuesta, pero si ha dicho entre nosotros, no lo creo. Eso no tendría sentido común. Debe haber algún otro motivo. Ah, es muy original ese Mr. Fogg. Ya lo creo. Luego es rico. Ciertamente lleva consigo una bonita suma de billetes de banco. Nuevecitos. Y como que ha prometido una prima magnífica al maquinista del Mongolia si llegamos a Bombay con buen adelanto. ¿Y hace mucho que conocéis a vuestro amo? Yo, respondió Picaporte, he entrado a servirle precisamente el día de nuestra marcha. Imagines el efecto que esta respuesta debía producir en el ánimo ya sobreexcitado del inspector de policía. Aquella salida precipitada de Londres poco después del robo, aquella fuerte suma con que se hacía el viaje, aquella prisa de llegar a países remotos, aquel pretexto de una apuesta excéntrica, todo confirmaba y debía confirmar a Fix en sus ideas. Hizo hablar todavía más al francés y adquirió la convicción de que ese mozo no conocía a su amo, que éste vivía aislado en Londres, que se le suponía rico sin saber el origen de su fortuna, que era un hombre impenetrable, etc. Pero al propio tiempo, Fix pudo cerciorarse de que Fox no desembarcaba en Suez y se iba directamente a Bombay. ¿Está lejos Bombay?, preguntó Picaporte. Bastante lejos, respondió la gente. Todavía necesitáis unos 12 días por mar. ¿Y dónde está Bombay? En la India, en Asia. Naturalmente. Diantre, es que voy a deciros, hay una cosa que me trastorna. Mi mechero, ¿qué mechero? Mi mechero de gas que se me ha olvidado apagar y que está ardiendo por mi cuenta. He calculado que sale a 2 chelines cada 24 horas, justo 6 peniques más de lo que gano. Y ya comprenderéis que a poco que el viaje se prolongue. Comprendió Fix, el negocio del gas es poco probable. Ya no escuchaba nada y estaba tomando una resolución. El francés y él habían llegado al bazar. Fix dijo a su compañero que hiciera sus compras. Le recomendó que no faltase a la salida del Mongolia y volvió con premura al despacho de la agente consular. Fix, ahora firme en su convicción,
se hace pasar por un excéntrico que quiere dar la vuelta al mundo en 80 días. Entonces es un ladino que cuenta con volver a Londres después de haber hecho perder su pista a todas las poblaciones de ambos continentes. Eso lo veremos, respondió Fix. Pero no os equivocáis, preguntó de nuevo el cónsul. No me equivoco. Entonces, ¿por qué ha tenido ese ladrón el empeño de hacer visar su pasaporte en Suez? ¿Por qué? No lo sé, señor cónsul, dijo la gente, pero oídme. Y en pocas palabras refirió lo más importante en su conversación con el criado del susodicho foco. En efecto, dijo el cónsul, todas las presunciones están contra él. ¿Y qué vais a hacer? Expedir un despacho a Londres con petición urgente de un mandato de prisión. Embarcarme en el Mongolia, seguir al ladrón hasta la India y en aquella tierra inglesa salirle al encuentro cortésmente con mi orden en la mano. Después de pronunciar estas palabras con frialdad, el agente se despidió del cónsul y se dirigió al telégrafo, donde envió al director de la policía metropolitana al despacho ya mencionado. Un cuarto de hora más tarde, Fix, con su ligero equipaje en la mano y bien provisto de dinero, se embarcaba en el Mongolia, y muy luego el rápido buque surcaba a todo vapor las aguas del Mar Rojo. Capítulo 9. La distancia entre Suez y Adén es exactamente de 1300 millas, y el pliego de condiciones de la compañía concede a sus vapores un transcurso de 138 horas para andarlo. El Mongolia, cuyos fuegos se activaban considerablemente, marchaba de modo que pudiese adelantar la llegada reglamentaria. La mayor parte de los viajeros embarcados en Brindisi iban a la India. Unos se encaminaban a Bombay y otros a Calcuta, pero por la vía de Bombay, porque esto en ferrocarril atravesaba en toda su anchura la península india. Ya no era necesario doblar la punta de Ceilán. Entre los pasajeros del Mongolia había algunos funcionarios civiles y oficiales de toda graduación. De estos, unos pertenecían al ejército británico propiamente dicho. Otros mandaban tropas indígenas de cipayos, todos con muy buenos sueldos, aún ahora, después de que el gobierno se ha sustituido a los derechos y cargas de la antigua Compañía de las Indias. Los subtenientes tenían 300 libras de sueldo, los brigadieres 2500 y los generales 4000. Se vivía, por lo tanto, bien a bordo del Mongolia, entre aquella sociedad de funcionarios con los cuales alternaban algunos jóvenes ingleses que con un millón en el bolsillo iban a fundar a lo lejos establecimientos de comercio. El purser, hombre de confianza de la compañía, igual al capitán a bordo, lo hacían todo con suntuosidad. En la comida de los 2, en la comida de las 5:30, en la cena de las 8, las mesas crujían bajo el peso de la carne fresca y los entremeses que suministraba la carnicería y la repostería del vapor. Las pasajeras, de las cuales había algunas, mudaban de traje 2 veces al día. Había músico y hasta baile cuando el mar lo permitía, pero el Mar Rojo es muy caprichoso y con frecuencia proceloso, como todos los golfos largos y estrechos. Cuando el viento soplaba de la costa de Asia o la de África, el Mongolia, de casco fusiforme tomado de través, sufría espantosos vaivenes. Las damas desaparecían entonces, los pianos callaban, los cantos y las danzas cesaban a un tiempo, y entre tanto, a pesar de la ráfaga y a pesar de las olas, el vapor, impelido por su poderosa máquina, corría sin tardanza hacia el estrecho de el Mandeb. ¿Qué hacía Phileas Fogg durante aquel tiempo? Pudiera creerse que siempre inquieto y ansioso se preocupaba de los cambios de viento perjudiciales a la marcha del buque, de los movimientos desordenados del oleaje que podían ocasionar un accidente a la máquina, en fin, de todas las averías posibles que, obligando al Mongolia a arribar a algún puerto, hubiese comprometido el viaje. De ningún modo, o si pensaba en esas eventualidades, no lo dejaba cuando menos traslucir. Era siempre el hombre impasible, el miembro imperturbable del Reform Club, a quien ningún incidente o accidente podía sorprender. No parecía mucho más conmovido que el cronómetro de a bordo. Raras veces se le veía sobre el puente. Poco cuidado le daba observar aquel Mar Rojo, tan fecundo en recuerdos y teatro de las primeras escenas históricas de la humanidad. No acudía a reconocer las curiosas poblaciones diseminadas por la orilla, y cuyos pintorescos perfiles se destacaban de vez en cuando en el horizonte. Ni siquiera pensaba en los peligros de aquel golfo, de que siempre han hablado con espanto los antiguos historiadores. Estrabón, Arriano, Artemidoro, Edris, en el
se iba a reunir con su cuerpo a Venare. Estos tres personajes tenían por el whist igual pasión que Mr. Fogg y jugaban horas enteras con no menos silencio que él. En cuanto a Picaporte, no le atacaba el mareo. Ocupaba un camarote de proa y comía concienzudamente. Debemos decir que este viaje hecho en tales condiciones no le disgustaba y procuraba sacar partido de él. Bien mantenido, bien alojado, veía tierras y por otra parte tenía la esperanza de que esta broma acabaría en Bombay. Al día siguiente, la salida de Suez, 29 de octubre, no dejó de darle gusto el encuentro que hizo en el puente del obsequioso personaje a quien se había dirigido al desembarcar en Egipto. No me engaño, le dijo al acercarse con amable sonrisa. Vos sois el caballero que fue tan paciente en servirme de guía por las calles de Suez. En efecto, respondió la gente, os reconozco, sois el criado de ese inglés tan original. Precisamente, señor Fix, respondió Picaporte. Me alegro de veros a bordo. ¿Y a dónde vais? Lo mismo que vos, a Bombay. Mucho mejor habéis hecho ya este viaje. Muchas veces, respondió Fix, soy agente de la compañía peninsular. Entonces conocéis la India. Pero sí, respondió Fix, que no quería aventurarse mucho. Y es curioso este país. Muy curioso. Mezquitas, minaretes, templos, faquires, pagodas, tigres, serpientes, valladeras. Pero debemos esperar que tendréis tiempo de visitarlo. Así lo espero, señor Fix. Ya comprenderéis que no es permitido a un hombre de entendimiento sano pasar la vida saltando de un vapor a un ferrocarril y de un ferrocarril a un vapor, con el pretexto de dar la vuelta al mundo en 80 días. No, toda esta gimnasia terminará en Bombay, no lo dudéis. ¿Y se encuentra bien, Mr. Fogg?, preguntó Fix con el acento más natural del mundo. Muy bien, señor Fix, y yo también, por cierto, como lo mismo que un ogro en ayunas. Es el aire del mar, pero nunca veo a vuestro amo sobre el puente. Nunca, ¿no es curioso? Sabéis, señor Picaporte, que este pretendido viaje en 80 días pudiera muy bien ocultar alguna misión secreta. Una misión diplomática, por ejemplo. A fe mía, señor Fix, que yo nada sé, os lo declaro, ni daría media corona por saberlo. Desde este encuentro Picaporte y Fix hablaron juntos con frecuencia. El inspector de policía tenía empeño en trabar intimidad con el criado de Mr. Fogg. Esto podría serle útil en caso necesario. Le ofrecía a menudo en el bar de Mongolia algunos vasos de whisky o de pale ale, que el buen muchacho aceptaba sin ceremonia, y hacía repetir para no ser menos, pareciéndole el señor Fix un caballero honrado. Entretanto, el vapor marchaba con rapidez. El día 13 se divisó la ciudad de Mocha, que apareció dentro de su cintura de murallas ruinosas sobre las cuales destacaban algunas verdes palmeras. A lo lejos, en las montañas, se desarrollaban vastas campiñas de cafetales. Fue para Picaporte un encanto la vista de esa ciudad célebre, y aún le pareció que, con sus murallas circulares y un fuerte desmantelado, que tenía la configuración de un asa, se asemejaba a una enorme taza de café. Durante la siguiente noche, el Mongolia cruzó el estrecho de Bab el Mandeb, cuyo nombre árabe significa la puerta de las lágrimas, y al otro día, el 14, hacía escala en Steamer Point, al noreste de la rada de Aden. Allí era donde debía reponerse de combustible. Grave e importante asunto es esa alimentación de la hornilla de los vapores a semejantes distancias de los centros de producción. Solo para la compañía peninsular es un gasto anual de 800.000 libras. Ha sido necesario establecer depósitos en varios puertos y el costo del carbón en tan remotos lugares sale a 3 libras y pico la tonelada. El Mongolia tenía que recorrer todavía 1650 millas para llegar a Bombay y debía estar 3 horas en Steamer Point a fin de llenar sus bodegas. Pero esta tardanza no podía perjudicar de ningún modo el programa de Phileas Fogg. Estaba previsto además el Mongolia, en lugar de llegar a Aden el 15 de octubre por la mañana, entraba el 14 por la tarde. Era un adelanto de 15 horas. Mr. Fogg y su criado bajaron a tierra porque él deseaba avisar el pasaporte. Fix lo siguió, procurando no ser observado. Cumplidas las formalidades, Phileas Fogg volvió a bordo a proseguir su interrumpida
iniciar la travesía entre Adén y Bombay. Por lo demás, el mar fue favorable, el viento era noreste y las velas pudieron ayudar al vapor. El buque, mejor sostenido, cabeció menos. Las pasajeras volvieron a aparecer sobre el puente recién compuestas y comenzaron de nuevo los cantos y los bailes. El viaje se hizo con las mejores condiciones y Picaporte estaba muy gozoso de la amable compañía que la suerte le había deparado en la persona del señor Fix. El domingo 20 de octubre a mediodía se avistó la costa india. 2 horas más tarde el piloto montaba a bordo del Mongolia. En el horizonte un fondo de colinas se perfilaba armoniosamente sobre la bóveda celeste, y muy luego se destacaron vivamente las filas de palmeras que adornan la ciudad. El vapor penetró en la rada formada por las islas Salsette, Elefanta y Butcher, y a las 4:30 atracaba en los muelles de Bombay. Phileas Fogg terminaba entonces la 33ª partida del día, y su compañero y él, gracias a un manejo audaz, concluyeron aquella bella travesía haciendo las 13 bazas. El Mongolia no debía llegar a Bombay hasta el 22 de octubre y arriba el 20. Era por consiguiente una ventaja de 2 días desde la salida de Londres, la cual fue inscrita metódicamente en la columna de beneficios del itinerario de Phileas Fogg. Capítulo 10. Nadie ignora que la India, ese gran triángulo inverso cuya base está en el norte y la punta al sur, comprende una superficie de 1.400.000 millas cuadradas, sobre la cual se halla desigualmente esparcida una población de 180 millones de habitantes. El gobierno británico ejerce un dominio real sobre cierta parte de este inmenso país. Tiene un gobernador general en Calcuta, gobernadores en Madrás, en Bombay, en Bengala y un teniente gobernador en Agra. Pero la India inglesa, propiamente dicha, solo cuenta con una superficie de 400.000 millas cuadradas y una población de 100 a 110 millones de habitantes. Mucho decir es que una notable parte del territorio se haya librado hasta hoy de la autoridad de la reina. Y en efecto, entre algunos rajas del interior fieros y terribles, la independencia india es todavía absoluta. Desde 1756, época en que se fundó el primer establecimiento inglés en el sitio ocupado hoy por la ciudad de Madrás, hasta el año en que estalló la gran insurrección de los cipayos, la célebre Compañía de las Indias fue omnipotente. Iba agregando sus dominios poco a poco las diversas provincias adictas a los rajas por medio de rentas que no pagaba o pagaba mal. Nombraba un gobernador general y todos los empleados civiles y militares, pero ahora ya no existe y las posesiones inglesas de la India dependen directamente de la corona. Por eso el aspecto, las costumbres, las divisiones etnográficas de la península tienden a modificarse diariamente. Antes se viajaba por todos los antiguos medios de transporte, a pie, a caballo, en carro, en carretilla, en litera, a cuestas de otro, en autobús, etc. Ahora unos barcos de vapor recorren a gran velocidad el Indo y el Ganges, y un ferrocarril que atraviesa la India en toda su anchura, ramificándose en su trayecto, pone a Bombay a 3 días tan solo de Calcuta. El trazado de este ferrocarril no sigue la línea recta a través de la India. La distancia a vuelo de pájaro no es más que de 1.000 a 1.100 millas y los trenes aún con la velocidad media no emplearían 3 días en el trayecto. Pero esta distancia está aumentada en una tercera parte al menos por la curva que describe el camino, que se eleva hasta Allahabad, al norte de la península. He aquí en suma el trazado del Great Indian Peninsula Railway. Partiendo de Bombay atraviesa Salsette, salta al continente enfrente de Tanab, cruza la sierra de los Ghats occidentales, corre al noreste hasta Burhanpur, surca el territorio casi independiente de Bundelkhand, se eleva hasta Allahabad, se inclina al este, encuentra al Ganges en Benares, se desvía ligeramente y volviendo al sureste por Parhaman y la ciudad francesa de Chandernagor va a formar cabeza de línea en Calcuta. Eran las 4:30 de la tarde cuando los pasajeros del Mongolia habían desembarcado en Bombay y el tren de Calcuta salía a las 8 en punto.
allí se hizo servir la comida. Entre otros manjares, el fondista creyó deber recomendarle cierto guisado de conejo del país, que lo ponderó mucho. Phileas Fogg aceptó el guisado y lo probó concienzudamente, pero a pesar de la salsa, lo halló detestable. Llamó al fondista. Señor, le dijo mirándole cara a cara. ¿Es esto conejo? Sí, milord, respondió descaradamente el perillán. Conejo de esta tierra. ¿Y no ha mallado cuando lo han matado? Mallado, oh milord, un conejo, os juro. Señor fondista, replicó con frialdad Mr. Fogg, no juréis y acordaos de esto. Antiguamente en la India los gatos eran animales sagrados. Era el buen tiempo. Para los gatos, milord, y tal vez también para los viajeros. Después de esta observación, Mr. Fogg siguió comiendo con calma. Algunos instantes después de Mr. Fogg, el agente Fix había desembarcado también del Mongolia y se había ido corriendo a ver al director de la policía de Bombay. Le dio a conocer la misión de que estaba encargado y la situación respecto al presunto autor del robo. Se había recibido de Londres una orden de prisión. No se había recibido nada, y en efecto la orden no podía haber llegado todavía. Fix quedó desconcertado. Quiso conseguir que el director la orden, pero le fue negado. Era asunto que competía a la administración metropolitana, siendo ella quien solo podía dar legalmente un mandato de prisión. Esta severidad de principios, esta observancia rigurosa de la ley se explicaba perfectamente por las costumbres inglesas, pero en materia de libertad individual no admiten ninguna arbitrariedad. Fix no insistió y comprendió que debía resignarse a guardar la orden, pero resolvió no perder de vista a su impenetrable bribón durante todo el tiempo que estuviera en Bombay. No tenía duda de que allí permanecería algún tiempo Phileas Fogg, convicción de que participaba a Picaporte, lo cual daría lugar a la llegada del mandato. Pero desde las últimas órdenes que le había dado a su amo Picaporte había comprendido que sucedería en Bombay lo que Suez y París, y que el viaje no terminaría allí y proseguiría por lo menos hasta Calcuta, y quizás más lejos. Y empezó a pensar si la apuesta sería cosa formal, y si la fatalidad no le llevaría a él, que quería vivir descansando, a dar la vuelta al mundo en 80 días. Entretanto, y después de haber comprado algunas camisas y calcetines, se paseaba por las calles de Bombay. Había gran concurrencia y en medio de europeos de todas procedencias se veían persas con gorro puntiagudo, punias con turbantes redondos, cintos con monetes cuadrados, armenios con traje largo y parsis con mitra negra. Era precisamente una fiesta que celebraban los parsis o ginebros, descendientes directos de los sectarios de Zoroastro, que son los más industriosos, los más civilizados, los más inteligentes, los más austeros de los indios, raza que pertenecen a los comerciantes más ricos de Bombay. Aquel día celebraban una especie de carnaval religioso con procesiones y festejos, en los cuales figuraban bayaderas vestidas de gasas, recamadas de oro y plata, y que al son de las gaitas y tam-tams danzaban maravillosamente y por otra parte con perfecta cadencia. Superfluo es insistir aquí en qué ceremonias. Siendo todos ojos y oídos, Picaporte contemplaba tan curiosas festividades para ver y escuchar, y dando a su fisonomía la facha del papanatas más perfecto que imaginarse pueda. Desgraciadamente para él y su amo, cuyo viaje por poco comprometió, su curiosidad lo llevó más lejos de lo que convenía. Después de haber visto ese carnaval parsi, Picaporte se dirigía a la estación cuando al pasar por delante de la admirable pagoda de Malabar Hill, tuvo la desventurada idea de visitarla por dentro.
Bueno chicos, con la